Historia enviada por el suscriptor Jorge H. Molina. En esa cabaña antigua donde vivía doña Cata, dicen los viejos de antes que todas las noches se escuchaba el perro aullar y que entre más te acercas, más te iba calando el frío, y al perro nunca lo veían. Al llegar con doña Cata y preguntar por el perro, ella siempre contestaba: ese perro del demonio ni yo lo conozco, solo viene a alejar a los muertos que deambulan por aquí. Doña Cata era una anciana, de esas que curan los espantos. Había curado a mis padres y también a mis abuelos. Mis abuelos ya murieron y la anciana está más viva que todos en este pueblo. Dicen que, con sus más de 100 años, su salud se la debe al pacto que de niña hizo con Satanás. Cuentan los viejos de antes que doña Cata había sido abusada por un borracho que estaba podrido en dinero. Ella le limpiaba la casa, pero en una ocasión el borracho adinerado vio en la niña de 13 años a una mujer con una belleza inmensa. Entonces el muy asqueroso abusó de ella. La secuestró en su casa y hacía con la pobre niña todas las perversiones que venían a su retorcida mente. Catalina a sus 13 años parecía una mujer. Tenía unos enormes senos y un voluptuoso trasero. Tenía el cuerpo de su madre, y aun siendo una niña y con la candidez que caracteriza a los niños, más fue apetecible para el borracho que la abusó. Su madre había sido una ramera en el pueblo, que jamás cuidó de ella, y nunca supo quién fue su padre. Catalina era una buena niña, pero las circunstancias la fueron llevando a lo que se convirtió. Por más de un mes estuvo Catalina en esa situación, hasta que cierto día la vieron salir de la casa del borracho. Llevaba un aspecto demacrado. Más que una niña de 13 años, parecía una bruja maltrecha. Los habitantes cercanos la trataron de ayudar, pero ella solo dijo: a mí no se me acerquen, yo me encuentro protegida por mi Señor. Vayan a ayudar a ese maldito que está ahogado en su piscina. El borracho se encontraba ahogado en una piscina que no tenía agua. Él tenía unas muecas de terror en el rostro, y su vómito lo había asfixiado. Su rostro estaba tan descompuesto por el terror que parecía que había visto al mismo demonio. Es lo único que se conoce del pasado de doña Cata. Nadie sabe cómo terminó curando males del alma. Poca gente quería visitarla, pues su choza era verdaderamente espantosa. Estaba en las afueras del pueblo, donde oscurecía más temprano y amanecía más tarde. Pero era la única persona que sabía curar esos males, siempre según ella apoyada por su señor. Catalina tenía un extraño hijo que nunca salía de la choza y poca gente lo conocía. Solo lo habían visto quienes, por algún descuido, al llegar por algún remedio a su casa, lo lograban mirar entrar a un cuarto oscuro, más oscuro que el resto de la choza. Veían a un hombre grande de apariencia retrasada, totalmente desnudo y con mucho vello en todo el cuerpo. La gente decía que era hijo del borracho, pero ella aseguraba que era hijo de su señor y que gracias a él se había librado del borracho. Mucha gente creía en las palabras de doña Cata y aseguraban que ese extraño ser era hijo de Satanás y que Catalina lo había concebido en el tiempo que el borracho la había secuestrado, que el demonio le había pedido tenerlo para liberarla del borracho y que el perro que se escuchaba al llegar a su choza era el perro del demonio, como decía Catalina, y que solo cuidaba del hijo de su amo. Doña Cata curaba todos esos males que no te cura ningún médico. Curaba el mal de ojo, curaba el frío de los huesos por algún espanto, también el empacho, y sabía leer las cartas. Hacía toda clase de remedios. Sabía alejar la lechuza y los malos espíritus de las casas. Dependiendo el grado de maldad del espíritu, era el remedio que según hacía. Ella solía decir: el muerto que está en tu casa solo quiere un plato de sopa. En la noche iré a tu casa. Así que no te espantes si escuchas una arbolaria. Soy yo convertida en pájaro. O si no, también decía:
Necesito ver qué clase de espíritu está en tu casa. En la noche irá a tu casa mi muchacho. No te vayas a espantar. Si ves a un cochino o a un perro grande, es este cabrón convertido en nahual. Él te lo va a ahuyentar. Ahora que, si él no puede, le diré a mi señor que él mismo te haga el trabajito. Siempre hacía el trabajo y los que iban a verla, para lo que fuera, terminaban complacidos con los resultados. Catalina era una anciana que no le temía a nada. Sus supuestos poderes le hacían adoptar la forma de un pájaro grande y deambular por las noches, haciendo sus múltiples trabajos de magia negra. Lo mismo curaba que maldecía a alguna persona por dinero, siempre bajo la protección del demonio según sus propias palabras. Una tarde de noviembre, ya casi por anochecer, la fue a ver don Ezequiel. Ezequiel era un señor de los más ricos del pueblo. Tenía a su único hijo, Benjamín, muy enfermo. El chamaco estaba flaco, parecía un esqueleto. Los médicos no daban con la enfermedad. No era desnutrición ni nada parecido. No tenía ningún tipo de cáncer ni alguna otra enfermedad del cuerpo. Cuando entró a la choza, doña Cata le dijo: «Por fin que te apareces. Pensé que dejarías morir al chamaco». Ezequiel le contestó: «¿A qué te refieres, Cata? Ni te he dicho a qué he venido. ¿A poco es cierto que eres bruja?» «Mira qué gracioso me saliste. Pero no estamos para eso. Vienes porque el chamaco se te muere», le dijo Catalina. «Y dime, ¿qué debo hacer para poder salvarlo?», le dijo ya preocupado. «Pues mira, el chamaco ofendió a mi señor y no hay nada que lo cure», le aclaró doña Cata, con su sonrisa diabólica de siempre. Sobre todo que el muchacho era hijo de rico y ella odiaba a los ricos. «Yo no soy ninguna bruja, no te equivoques conmigo. Yo soy la presencia del Señor en este pueblo, y ante Él todos deben humillarse. Y tu hijo, altanero, como todo rico, no supo ni lo que hizo». Ezequiel estaba frío. Se le veía el coraje y la impotencia. Le dijo a doña Cata: «Dime qué puedo hacer para salvar a mi hijo. No creo en estas cosas, pero he ido con los mejores médicos y no han podido hacer nada. Te doy lo que me pidas». «Si no crees en mí, ¿a qué vienes? No es cuestión de dinero. El chamaco le faltó a mi señor y solo él puede arreglarlo. Pero te voy a decir qué hacer. Allá tú si lo haces o no. Pero eso sí, si quieres saber, tienes que pagarme ahorita el valor de 100 vacas», contestó Catalina. «Estás loca. Yo no tengo ese dinero. Ni con los mejores médicos he gastado esa fortuna», dijo Ezequiel angustiado. «Pues entonces lárgate. Regresa cuando el chamaco esté peor, que te costará el doble». «Los mejores médicos. Yo no te voy a robar. Yo sí te lo curaré. Claro, si hace lo que debe hacer», le dijo doña Cata, como siempre burlona y con su voz de bruja. «Pues ¿qué hizo ese muchacho que ofendió a ese tal señor? Y dime por favor, ¿qué debo hacer para que sane? Mañana traigo el dinero a primera hora del día», le imploró Ezequiel a la anciana. «Está bueno, te lo diré». Una mañana ya hace un mes el chamaco empezó a enflaquecer. Y más que enflaquecerá si no hace lo correcto. Va a morir en puros huesos, empezó ella a contar. «No me digas eso, Cata, que en verdad me pongo mal. Dime, ¿qué debo hacer?». Con el corazón en la mano les explicó Ezequiel. «Deja que te diga. Esa tarde que te cuento, el chamaco se encontró porque ya le tocaba a mi señora en el puente. Iba vestido de indio y solo por hacer la maldad le dijo a tu muchacho: «Hey, Benjamín, cámbiame este peso de oro por tu peso de papel para poder comprar algo de tomar en la tienda. El oro no me lo van a agarrar». El chamaco atolondrado
No se dio cuenta de que hasta lo llamó por su nombre y ladino como todo rico. Le dijo a mi señor: quítate de aquí, indio maldito. Esa basura que traes ha de ser de puro fierro. Los mugrosos como tú deberían morirse de hambre. Eso no te lo creo. Mi hijo es hombre de bien. Jamás desearía la muerte a nadie. Estás loca, vieja bruja, dijo Ezequiel y salió maldiciendo. Vas a volver, Ezequiel, a saber qué debe hacer y te costará el doble. Vas a volver, le gritó Catalina. Pasaron solo 2 días cuando estaba de nuevo Ezequiel en la casa de Catalina. El perro aulló como siempre, advirtiendo la visita. Catalina salió y dijo: el chamaco muere en 3 días si no hace lo que te diga. Espero traigas el valor de las 200 vacas. No tengo tal cantidad, lo juro, pero dime qué hago. Y a más tardar en 2 días aquí tendrás tu dinero, le pidió suplicante Ezequiel. Está bien, te diré. Dile al muchacho que tiene que ir al puente a las 12 de la noche. Tiene que ir, ahí lo esperará mi señor. Le debe lamer las patas, pero que no le mire la cara, porque entonces morirá. Las patas de mi señor se irán poniendo peludas y él debe seguir lamiendo hasta que él se retire. Tiene que ir esta noche. No debe verle la cara. No lo olvides. Tú puedes llevarlo, pero te regresas y no voltees a ver, porque no funcionará. Haz todo como te digo y mañana tempranito empezará a engordar. Tienes que traerme el dinero en 2 días. Si no, mi señor se enojará conmigo y no sé qué pueda pasar. Ya le ofrecí ese dinero para que cure a tu hijo. Le dijo todas las indicaciones. Todo se hará así. No te preocupes y sí, aquí tendrás tu dinero, le dijo Ezequiel. Ya eran las 10 de la noche. Corrió Ezequiel a su casa. Tenía mucho miedo, pero sabía que tenía que hacer. Sacó al muchacho cargando sobre las 12 de la noche y lo llevó hasta el puente. Ahí estaba el puerco negro y grande. Seguramente era el hijo de Cata. Estaba al lado de un indio alto, muy alto y fornido, con los pies tan sucios como si hubieran caminado descalzos por todo el pueblo. Ezequiel dejó al muchacho y se marchó sin voltear. Benjamín se acercó al indio y empezó a lamer los pies. El puerco se acercaba a Benjamín y le lamía la cara. Benjamín seguía limpiando los pies del indio con su lengua. Entre más le lamía, más feos se ponían. Se empezaron a poner peludos y a cambiar su forma, a pata de cabra y la otra de caballo. Benjamín lloraba de pavor y asco. Estuvo en esa tarea hasta que ese ente espantoso se marchó dando la vuelta, con el puerco siguiéndolo. Logró mirar entre sombras como el cerdo se iba convirtiendo en una persona enorme y velluda, y el indio se desaparecía. Benjamín esperó paciente a que ya no hubiera rastros para incorporarse y marcharse a casa. Su padre ya lo esperaba ansioso. Al verlo, lo abrazó tanto y le preguntó: ¿era el demonio, verdad? Sí, padre, pero no lo miré. Solo vi su pata de cabra y la otra de caballo. Hice todo como me lo dijiste, le comentó Benjamín. En la mañana muy temprano, Benjamín, aún convaleciente, ya se veía mejor. Había subido por lo menos 10 kilogramos en las últimas 6 horas. Su padre lo miró gustoso. Sintió un gran alivio, pero sentía codicia de tener que ir a pagar tal cantidad de dinero. Sabía que debía hacerlo, pero aún tenía un día y quería esperar al último momento. Al otro día Benjamín estaba muy bien. Solo le faltaban unos cuantos kilogramos más para estar como era él antes del incidente. En eso tocaron la puerta y abrió Ezequiel. Era doña Catalina.
que había ido por el dinero y le dijo muy en serio: a ver, Ezequiel, vengo por el dinero. Ya mi señor me cobró y le dije que en la noche lo tendría. No puedo quedarle mal, y de aquí no me voy sin toda la cantidad. A lo que Ezequiel contestó: ¿de qué hablas, bruja maldita? Lárgate de aquí si no quieres que te saque a tiros. Faltaba más. No quiero volverte a ver y no quiero ver a ese mugroso marrano por aquí, porque te lo voy a matar. Catalina se enfureció y le dijo: muy bien, no se hable más. Muy mal me va a ir con mi señor, pero peor te irá a ti. Bien me lo dijo el señor, confiar en rico es muy mala idea, y yo no quise entender. Ahora me cobrará, pero a ti también. Doña Cata se marchó y el día se terminó. Allá por la madrugada se escucharon los lamentos por todo el pueblo. Toda la gente salió a mirar y vieron como 4 pequeños demonios llevaban a Doña Cata, cada uno de una de sus extremidades. La llevaban cargada riéndose los diablillos. La llevaban al infierno y le iban comiendo las manos y los pies. Catalina, poseída, pegaba unos alaridos y de repente reía. En el trayecto a la gente que miraba, a unos los maldecía y a otros les pedía ayuda. Ezequiel también miró. Estaba sudando de horror. Después se acercó a la habitación de su hijo y al abrir la puerta vio como 3 demonios se comían las entrañas del muchacho, mientras que un puerco grande le arrancaba los testículos devorándolos. Ezequiel ya no pudo hacer nada. El muchacho estaba muerto. Corrió despavorido hacia la caja fuerte de su despacho para sacar todo su dinero en oro y largarse de ese lugar. Pero al abrir la puerta, en su silla estaba sentada el mismísimo Satanás mirándolo. Ezequiel no pudo decir ni media palabra. Cayó fulminado de pánico con las mismas muecas en la cara que las que tenía el borracho que violó a Catalina. La peor muerte es morir de pánico, ideal para el peor castigo. Después de más de un siglo se había vuelto a ver la misma cara de desesperación, de pánico extremo que se había visto en aquel borracho rico, ahora en la cara de Ezequiel. Catalina, a ella se la llevó el demonio. Él la había salvado, ya le pertenecía de siempre. La pobre Catalina vivió una vida muy triste desde el día en que nació, hija de una ramera que ni supo quién la preñó. Cuentan que su padre fue uno de tantos ricos que llegaban a aquel burdel. El puerco hijo del diablo se sigue escuchando en las noches más negras en el pueblo de San Jerónimo, en el estado de Veracruz. Quiero tomar un momento para agradecerte si llegaste hasta aquí en el video, ya que hoy llegamos a la meta de 500 suscriptores. Gracias por ser parte de esta comunidad que a paso lento pero seguro va creciendo. Deja un comentario con el número 500 para celebrar. Nos vemos en el próximo video.